Continuamos con nuestro tema, las dispensaciones en la Biblia, del viaje espiritual, el camino al Padre. Recordando las tres dispensaciones, la dispensación patriarcal, la mosaica y la cristiana, en esta oportunidad nos enfocaremos en la dispensación mosaica. Mas tú llegaste, me rescataste con tu amor. En Nehemías, capítulo 8, versículo 8, aprendemos un principio elemental en el estudio de la palabra de Dios. Dice el texto inspirado de la siguiente manera: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. La voluntad de Dios, cada vez que nos acercamos a sus pensamientos registrados en la Biblia, es que podamos leer en él claramente. Y para eso debemos ponerle sentido a las palabras de Dios, para poderlas entender. Dios quiere que el hombre entienda cuál es su voluntad. Por eso es necesario que entendamos el tema de las dispensaciones en la Biblia. Vamos pues a ver algunas características de la dispensación mosaica. Comencemos con su nombre. Esta dispensación recibe su nombre mosaica porque fue el periodo en el cual Dios entregó su voluntad a través de Moisés, tal cual vemos la imagen que nos representa. A ese hombre que escogió Dios con las dos tablas que representan el antiguo pacto de la dispensación mosaica. Su descripción general. Podemos decir entonces que la dispensación mosaica es la administración de la voluntad de Dios a través de Moisés para la nación de Israel. Aquí ya pasamos de un gobierno familiar a un gobierno nacional, la nación de Israel. Deuteronomio capítulo 5, versículo del 1 al 3, dice de la siguiente manera: llamó Moisés, ¿a quién? A todo Israel, y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, dice Moisés, con nosotros, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, es decir, no con Abraham, no con Isaac, no con Noé, ni Adán, ni ninguno de los patriarcas, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Aprendemos aquí de manera clara que esta dispensación era un tiempo en el cual la voluntad de Dios iba a ser revelada para la nación de Israel. Y esto, por supuesto, que incluía leyes y mandamientos de Dios para esta nación. Dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 1 al 2. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Dios entonces a una nación en especial le prometió la tierra prometida, o una tierra prometida. Y esa nación es Israel. Por tanto, aprendemos que los estatutos y decretos que Dios les enseñó a través de Moisés era para exclusivamente esa nación. Dice el versículo 2: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Dice en el verso 8: ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿Qué otra nación hay tan grande? ¿Qué otra nación hay
¿Qué otra nación grande hay que tenga esta ley? Bueno, pues la respuesta es sencilla: ninguna. Pero vamos a seguir aprendiendo esto con otros pasajes bíblicos. Por ejemplo, en Salmos capítulo 147, versículo 19 al 20, dice de la siguiente manera: Dios ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y juicios a Israel. Pero me interesa el versículo 20 mucho más. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. En Levíticos 18, versículo 3, vemos lo siguiente: No haréis como hacen en la tierra de Egipto, dice el Señor a Israel, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, es decir, la tierra prometida, ni andaréis en sus estatutos. Vamos viendo aquí la exclusividad que Dios quiere, la santificación que Dios quiere de su pueblo. En el capítulo 20, versículo 23, dice: Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y las tuve en abominación. Vemos el rechazo de Dios a las otras naciones por su perversidad, por su maldad. Por eso entregó estas leyes a Israel, para que fuera purificada y santificada de dentro de todas estas naciones corruptas y perversas. Es necesario entender que los gentiles, es decir, los que no formaban parte del pueblo de Israel, no estarían exentos de sus pecados ni de someterse a Dios durante la era mosaica. Los gentiles, obviamente, eran aquellos que pertenecían a las otras naciones, eran aquellos que formaban parte de otros pueblos, que no era el pueblo de Israel. Pero por el hecho de que Dios haya escogido a Israel y le haya dado estatutos y mandamientos exclusivamente a Israel, no quiere decir que Dios se hubiese desentendido de los gentiles, en el sentido de que ellos pudiesen pecar, seguir pecando y no tener consecuencias. No, ellos no estarían exentos de sus pecados ni de someterse a Dios durante esta dispensación. Vamos a verlo en Romanos capítulo 4, versículo 15, lo que dice: Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, pues tampoco hay transgresión. Si en el tiempo que Dios escogió a Israel, los gentiles estuvieran sin ley, pues ¿de qué Dios los va a juzgar? Pero en capítulo 5, versículo 13, leemos: Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Entonces, en la primera frase, cuando Pablo dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, se sigue que también había ley, porque donde no hay ley no se inculpa de pecado. Y la Escritura nos declara lo siguiente, de que no hay hombre sin pecado en la historia de la humanidad. ¿Qué pues? Dice Pablo, hablando de judíos y gentiles, ¿somos nosotros mejores que ellos? Es decir, ¿somos los judíos mejores que los gentiles? ¿Somos los judíos porque tenemos la ley, porque somos el pueblo de Dios mejores que los gentiles? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están ¿bajo qué? Bajo pecado. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, este versículo es claro, es sencillo de enseñarnos que los gentiles no estarían exentos de sus pecados en la era mosaica. Toda la humanidad debe rendirle cuenta a Dios de sus acciones y lo hará en el día del juicio final. El Señor esperaba durante la era mosaica
Mira lo que esperaba el Señor, que los gentiles le reconocieran como el único Dios verdadero y se sometieran a todas sus leyes y mandamientos dados a Israel. En Hebreos capítulo 11, versículo 31 aprendemos lo siguiente, que por la fe Rahab la ramera, una mujer gentil, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Esta mujer es impresionante que la Escritura dé testimonio de esta dama que no era parte del pueblo de Israel. Es interesante que notemos la razón por la cual Rahab hizo lo que hizo. Dice el versículo, por la fe. Y la Escritura nos declara que sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que nos indica que Rahab fue una mujer que agradó a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Entonces vemos de Rahab que agradó a Dios, que creyó que Él existía y por tal razón lo buscó y Dios la recompensó. Dios le dio su galardón. Pero ¿de dónde? ¿De dónde Rahab tenía fe? ¿De dónde esa mujer tenía fe? Eso es lo que vamos a ver. En Romanos capítulo 10 versículo 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces Rahab tuvo que oír la palabra de Dios. Rahab tuvo que conocer de Dios para tener fe. La fe no es algo místico que viene producto de sensaciones extrañas. La fe es producto de conocer y entender la palabra de Dios. Por eso Josué capítulo 2 verso del 9 al 13 nos va a enseñar de dónde Rahab obtuvo esa fe. ¿Por qué? ¿En qué momento Rahab obtuvo esa fe? Dice el versículo 9 en las palabras de Rahab. Sé que Jehová os ha dado esta tierra. Presta la atención a lo que dice Rahab. Conozco que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. ¿Por qué? Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales habéis destruido. ¿Vio lo que dice Rahab? Porque hemos oído. ¿Oído qué cosa? Lo que Jehová hizo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero interesante que Rahab dice, hemos oído. Todo Jericó había oído eso. Pero aquí entendemos que aunque muchos oyen la palabra de Dios, no todos son los que la creen. Y es necesario que seamos creyentes de las palabras de Dios, porque lo que Dios promete se cumple y ha dado testimonio en el pasado de esas grandes verdades. Y Rahab lo pudo ver. Rahab pudo ver las maravillas de Dios. Rahab pudo ver lo que Dios hace a sus enemigos, a los que van en contra de su voluntad. Y ella que temió. Dice el versículo 11. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Todo esto llevó a que Rahab confesara a Dios, a que Rahab reconociera al Dios de Israel, al Dios altísimo. Y eso es lo que Dios esperaba de todos los gentiles, que al ver lo que Dios estaba haciendo con ese pueblo, sus maravillas, pudieran comprender que ese sí es el verdadero Dios, porque las demás naciones estaban plagadas de ídolos. Unos adoraban al sol, a las estrellas, al mar, cantidad de dioses que se inventaban, pero ninguno de ellos podía hacer las grandes maravillas y podía darle a un hombre una vida tan santa y perfecta como lo que hacía el Dios de Israel.
o como lo que hoy sigue haciendo. Ese Dios que es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Versículo 12. Os ruego pues, aquí va la petición, aquí va la muestra del arrepentimiento de Rahab. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Verso 13. Y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. De la muerte. Ella sabía que no obedecer a Dios nos lleva a pecar, y la paga del pecado es muerte. Ella quería librar su alma de la muerte. Que hoy el mundo tenga este temor de esta mujer. Que hoy el mundo que oye la palabra de Dios pueda comprender quién es Dios, que pueda confesarle, que pueda arrepentirse y obedecer lo que Él manda para el perdón de sus pecados. Miremos algunos personajes principales de la dispensación mosaica. Tenemos a Moisés, el gran libertador, por medio del cual Dios entregó a Israel los 10 mandamientos, el pacto, la ley y los mandamientos, y todos los estatutos. Tenemos a Aarón, hermano de Moisés, que fue el primer sacerdote principal de la nación de Israel. Tenemos a Elías, el primero de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Vemos la historia de Josué. Qué personaje tan impresionante. Recordemos que a través de Josué, que fue el sucesor de Moisés, Dios introdujo a la nación de Israel en la tierra que les prometió, la tierra de Canaán, tierra de los gentiles. Y vemos al profeta Samuel y por último al rey David. Esta imagen ilustra el momento en el cual Dios lo escogió como rey en Israel. Y podemos, a través de la lectura del Antiguo Testamento, poder ver muchos personajes principales, todos los profetas. Usted se imagina que Dios escogió para exhortar a su pueblo. Y la dispensación mosaica nos muestra esa impresionante historia de Israel, llena de muchas experiencias que para hoy son muy importantes que las conozcamos y profundicemos en ellas. Ahora veremos algunos eventos importantes de esta dispensación mosaica. Y tenemos el primero, la entrega de la ley de Moisés en el monte Sinaí. La gran entrega de la ley de Moisés en el monte Sinaí. Dice Nehemías capítulo 9, versículo 13. Y sobre el monte Sinaí descendiste, y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, y estatutos y mandamientos buenos. Eso es lo que Dios entregó a la nación de Israel sobre el monte Sinaí, también conocido como el monte Horeb. Verso 14. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti. El día de reposo corresponde al sábado que celebraban los judíos en la dispensación mosaica. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti. Y fíjese bien, y por mano de Moisés, tu siervo, les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Ahí vemos a Dios a través de Moisés entregando la ley exclusivamente para Israel. Entonces este evento marca el inicio de un pacto entre Dios y la nación de Israel. También tenemos el paso de Israel por el desierto, donde Dios les manda a construir el tabernáculo del testimonio, donde la misma presencia de Dios moraría entre ellos. Hechos capítulo 7, versículo 35 al 36 dice: a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Versículo 36. Este, es decir, pues Moisés, los sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto
y del Mar Rojo, y en el desierto por 40 años. Este tiempo que Israel pasó por el desierto era un tiempo de purificación. Era un tiempo en el cual Dios iba a probar que ellos verdaderamente le amaban, que ellos verdaderamente le estaban siguiendo porque entendían quién es Dios, quién es el Dios que los había sacado de esa tierra de Egipto. La conquista de la tierra prometida. Hechos capítulo 7, versículo 45 dice: el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles. Hablando del tabernáculo que introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, la tierra de Canaán, la tierra que Dios le había prometido a Israel. Capítulo 13, versículo 19. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. La tierra de los gentiles es la misma tierra de Canaán que Dios le había prometido a la nación de Israel. Tierra a la cual Dios declaraba que fluía leche y miel. Símbolo y figura de lo que será la tierra que Dios promete hoy al cristiano. Las moradas eternas que Cristo fue a preparar para que el hombre more para siempre con Dios. El periodo de los reyes en Israel. 1 Samuel capítulo 8 versículo 5 dice: y le dijeron, es decir, el pueblo de Israel le dijo en ese tiempo estaba el profeta Samuel: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Una de las cosas que nosotros pudimos ver en uno de los pasajes que leímos cuando Dios estaba escogiendo a Israel era que ellos no debían parecerse ni imitar nada de las prácticas de las otras naciones. Pero aquí vemos que Israel está pidiendo un rey, como tienen todas las naciones, sabiendo que Dios era su rey, Dios era su gobernante directo. Pero ellos, al ver que el profeta Samuel ha envejecido y que sus hijos no andaban en sus caminos, ellos dijeron: no, pues entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Aquí vemos que el pueblo de Israel ya tiene un concepto extraño de la operación de Dios. Ellos seguramente suponían que el tema de los profetas era un tema de sucesión, es decir, la sucesión profética, que los hijos de Samuel iban a ser los sucesores del profeta Samuel. Pero Dios nunca determinó eso. Dios escogió profetas de diferentes familias, no necesariamente el hijo del hijo del hijo. Entonces, aquí Israel, con un concepto extraño de la operación de Dios, eso los lleva a concluir algo que Dios no es lo que quiere para ellos. Y cada vez que el hombre conciba un concepto extraño de la operación de Dios, de la voluntad de Dios, siempre eso le va a llevar a concluir error, le va a llevar a concluir cosas que Dios no es lo que tiene preparado para él. Aquí vemos cómo Israel erra en pretender parecerse a las otras naciones. Y esa es la tentación más grande que tiene el pueblo de Dios hoy en día también. Querer imitar lo que hacen las otras naciones. Querer imitar lo que hacen los que no son hijos de Dios. En el versículo 20 dice: y nosotros seremos también como todas las naciones. O sea, algo totalmente contrario a la voluntad de Dios para ellos. Pero ellos quieren parecerse a las otras naciones, quieren imitar las otras naciones. Sigue diciendo: y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Pero ¿quién era el que los gobernaba? ¿Quién era el que salía delante de ellos? ¿Quién era el que peleaba sus batallas? Dios. Y vemos tristemente cómo la nación no había valorado todo lo que Dios había hecho por ellos. Gran lección para nosotros hoy en día. Gran lección. Y bueno, al final de la historia, Dios les concede a ellos lo que están pidiendo. A Samuel le duele mucho y Dios les dice que no te preocupes, que no te han rechazado a ti, sino que
me han rechazado es a mí. Bien interesante las declaraciones de Dios, por eso le invito a leerse todo el libro de Samuel, bien interesante para conocer toda la historia, porque el reinado se da, el reinado terrenal se da, y luego viene una división, el reino de Israel se divide, y fue trágico esto. Primera de Reyes capítulo 11 versículo 31 dice, y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel, he aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Es necesario entender que la nación de Israel era una nación compuesta por 12 tribus. Aquí vemos cómo se está dando la división. Un reino iba a quedar con 10 y otro reino iba a quedar con 2. A uno de los reinos, como vemos en la imagen, es conocido como el reino de Israel y el otro como el reino de Judá. La capital del reino de Israel era Samaria y la capital del reino de Judá era Jerusalén. Versículo 32. Y él tendrá una tribu, es decir, Salomón, por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Aquí vemos cómo Dios dice, yo rompo el reino de la mano de Salomón. Y cuando conocemos la historia nos damos cuenta de que producto de esta división es el pecado. Empezando por el pecado de Salomón y terminando por el pecado de los que reinaron después de Salomón. Salomón fue hijo de David. David fue el segundo rey de Israel. El primero se conoció como Saúl. Entre Saúl, David y Salomón pasaron 120 años. Cada uno gobernó durante 40 años. Y fue a partir de allí, a partir de Salomón, que el reino entonces se dividió. Pero es interesante notar que Jerusalén iba a ser la ciudad donde Dios iba a poner su nombre, cuya provincia era Judá. Y recordemos que de la tribu de Judá fue que nació el Salvador del mundo. Por eso, como último evento importante de esta dispensación mosaica, veremos la gran aparición de Juan el Bautista y del Señor Jesucristo. Lucas capítulo 16, versículo 16 dice, la ley y los profetas, obviamente del Antiguo Testamento, eran hasta Juan el Bautista. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Dice también Gálatas capítulo 4, versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Aquí aprendemos que en los días de Juan el Bautista y del Señor Jesucristo, aún la ley de Moisés, la dispensación mosaica, la era mosaica, estaba en vigencia. Estaba pues el pacto de Dios con Israel aún vigente. Marcos capítulo 1, versículo del 1 al 15, nos narra la aparición de estos dos individuos, de estos dos hombres. El uno que venía a preparar el camino del otro, del gran rey. Pero vamos a leer algunos apartes de Marcos capítulo 1 y le recomiendo que en su casa pueda leerlo completo. Dice el verso 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta. ¿Qué estaba escrito? He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Isaías hablando de Juan el Bautista. Dice el versículo 3, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Versículo 4, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Versículo 7, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado.
versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Ahí vemos a los dos. Primero Juan, predicando el bautismo, arrepentimiento para perdón de pecados y predicando que iba a venir uno más poderoso que él. Luego viene el que es más poderoso que él, predicando el evangelio del reino de Dios. Versículo 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Recordemos el verso de Lucas 16:16, que la ley y los profetas llegaban hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado. ¿Por quién? Por el que es mayor que Juan, y mayor que Moisés, y mayor que todos los profetas. Jesús, el Hijo de Dios, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Vamos a ver el comienzo y fin de esta dispensación. Sí, así como tuvo un comienzo, también tuvo un fin. ¿Desde dónde comenzó? Desde que Dios sacó a Israel de la tierra de Egipto. Ezequiel capítulo 20, versículo 10 al 12 dice: los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos. No entre mí y todas las naciones, entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico, que los aparto, que los escojo exclusivamente para mí. Dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 al 2. No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron, como vemos en la imagen, el mar rojo. Versículo 2. Todos ellos fueron bautizados, fueron sumergidos en la nube y en el mar para unirse a Moisés, para someterse a las leyes y mandamientos que Dios les daría a través de Moisés. Y comienza entonces este periodo, la dispensación mosaica, donde Israel va a recibir los mandamientos de parte del Señor por mano de Moisés, su siervo. ¿Y hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo duraría esta dispensación? Hasta la muerte de Jesús en la cruz. Dice Efesios capítulo 2, versículo 14. Pablo hablándole a los gentiles, porque Él es nuestra paz, Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿De cuáles ambos pueblos? De los judíos y de los gentiles, del pueblo de Israel y de las demás naciones. Hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Había algo que separaba a Israel de las otras naciones? Claramente, los estatutos y decretos, las leyes que Dios les había entregado a Israel, era algo que los hacía exclusivo y apartado de las demás naciones. ¿Y qué dice aquí? Que Jesucristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Cómo? Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne que fue crucificada, en su carne, en su cuerpo, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Qué hizo Dios con esa ley de los mandamientos expresados en ordenanzas que Dios entregó a Israel a través de Moisés? Lo derribó y lo abolió. ¿Para qué? Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, de los judíos y de los gentiles un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Por eso el apóstol Pablo declara en otros pasajes que en Cristo ya no hay judío ni gentil, todos son uno en Cristo Jesús. Ya no hay judíos, ya no hay gentiles, en Cristo hay cristianos que hacen la voluntad de Dios, que imitan a su Salvador. Sigue diciendo, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo.
Cuando Cristo fue crucificado, a partir de allí viene la reconciliación de los judíos y los gentiles en un solo cuerpo, en un solo pueblo, al cual Dios le llama iglesia, matando en ellas las enemistades. Todo aquello que separaba a Israel de las demás naciones fue eliminado cuando Cristo murió en la cruz para recibir un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. En la próxima lección estaremos entonces analizando la dispensación cristiana, lo que sigue después de el derramamiento de la sangre de Jesucristo en la cruz. La dispensación mosaica llega pues hasta el día en el cual Jesucristo muere en la cruz del Calvario. Muchas gracias por su atención, por haber viajado conmigo en este camino espiritual, en esta parte del camino al Padre. Le invito a suscribirse al canal y compartir este video para que otras personas también reciban la bendición de conocer este maravilloso tema. Puede contactarme a mi WhatsApp si tiene alguna duda o pregunta, y con gusto en Cristo estaré dispuesto a servirle en todas las dudas que pueda tener sobre este tema. Que Dios le bendiga. Tú me limpiaste, ya me sellaste, esperanza tú me